Bueno, como ven ahí en el título, bueno, fotones, estamos en el año de la luz, hablamos de luz, química, soy químico, gobernar, queremos decir un poco control, hoy día la palabra control se usa muchísimo en todo, más bien nos proviene de ingeniería, ¿no? La controlabilidad, etcétera. Yo hablaré muy poco de eso porque soy químico y fundamentalmente les había puesto aquí estas figuras que son simplemente una imaginación. Pues la química, todo el mundo tiene la idea de que es una molécula genérica. Una molécula no es más que un agregado de átomos unidos por los electrones que están en las capas de valencia, en las capas exteriores. Y otro componente esencial de la química son, por tanto, núcleos, electrones y los fotones. ¿Fotones por qué? Pues porque realmente las interacciones entre estas partículas de núcleos y electrones están mediadas por fotones, es decir, que la química se explicaría totalmente por fuerzas electromagnéticas. Prescindimos entonces de fuerzas, digamos, ya dentro del núcleo, o las fuerzas gravitatorias, etcétera, de las cuales los físicos se encargan, por tanto, de este mundo mucho más abierto que el nuestro. Bueno, pues aquí realmente tenemos una molécula, viene un láser, le da un golpe, esto es un fotón, pueden ser muchos fotones, y rompe la molécula, sería una estructura. Veremos que, en general, en la mayoría de los casos, tenemos una molécula. Nosotros aquí hablaremos un poco, tendremos que definir lo que es una superficie de energía potencial, y fundamentalmente lo que se hace es se eleva la molécula dándole un golpe, digamos, con lo cual se absorbe una energía, todo lo que nos da las fórmulas de Bohr, etcétera, y a continuación hay por fuerzas ya gradientes, etcétera, se mueven sobre esa superficie, y finalmente de ahí, pues una vez obtenido el producto, se pueden quedar ahí o bajar hacia abajo, ¿no? Un tema, volviendo otra vez un poco con la misma idea, ¿qué pasa si aquí tenemos un pulso extraño o una serie de pulsos que le da a una molécula? Entonces alguien puede pensar, bueno, esto no es lo que usa el Corte Inglés para cortar, digamos, la ropa, que también usa láseres, ¿no? Como es lógico, pero aquí realmente digamos que esto es algo que está unido tan fuertemente que a veces tú excitas en una parte de la molécula y se rompe por otra, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir muchas veces, es decir, pues, tiene lugar un proceso, podríamos decir, de calentamiento. Le viene un láser, aunque tú, digamos, este láser lo excites con la frecuencia de vibración con la que vibra ese enlace, como vamos a ver enseguida, pues en realidad la energía se redistribuye en toda la molécula y no se obtiene lo que los químicos andaban buscando, que era una química selectiva de modos o de enlaces. Ahí más o menos sería similar, pero lo que quiero decir es que, bueno, estamos hablando de una química fundamentalmente en fase gas, pero, claro, muy alejada de la química tradicional del laboratorio. Por supuesto, la química cada vez está recibiendo más influjo y más desde la física, y nosotros estamos un poco en ello, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo aquí esto? Un poco, si con el permiso de nuestro presidente, esta es ciencia para todos. Entonces, bueno, queremos hablar de ciencia y comunicarla a todos. Realmente lo que ocurre es que la ciencia, uno se puede llegar de la intuición, pero no se puede dejar llevar de la intuición. Bueno, ¿en qué sentido? Básicamente lo que queríamos decir, si lo que decía Feynman, que todo está compuesto de átomos, en principio, pero claro, y esos átomos en realidad no son las realidades, no son cosas en el sentido que uno entendería desde el punto de vista real, como entiende la gente, sino que los electrones, los núcleos, etcétera, son partes de situaciones de observación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no conocemos la realidad en sí misma, sino que conocemos la realidad interaccionada. De ahí viene, como saben, el principio de incertidumbre. Entonces, esto supone realmente un cambio, digamos, epistemológico y ontológico muy importante. Entonces, podemos dejarnos guiar por la imaginación, pero como todo, uno no me puedo poner a tocar la guitarra porque eso realmente lleva mucho tiempo. Después el señor que sabe tocar la guitarra, pues sí, digamos que lo hace de una forma más o menos intuitiva, ¿no?
Y luego, bueno, hay una serie de cosas, o sea que básicamente la realidad material, digamos que hay dos estadísticas, una a nivel microscópico, digamos que es el principio de superposición, que básicamente una de las consecuencias más importantes que es que el cuadrado de la suma no es la suma de los cuadrados, y otra cuestión es que hay una estadística de poblaciones, y esta estadística, y además esas estadísticas no son las estadísticas clásicas de Boltzmann, de lo que disminuye la población con la altura, sino que son estadísticas de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac, según las partículas sean bosones o fermiones, que eso tiene que ver con el spin, etc. Bien, podemos dejarnos guiar por la imaginación, y estoy todavía hablando de que quiero hablarles de ciencia a ustedes. Sí, pero una imaginación un poco cultivada. Hay cosas importantes que usamos en la vida práctica, por ejemplo, y que en la ciencia se echa mucho mano de ello, que puede ser la simetría o puede ser el orden de operaciones. Dos rotaciones, las rotaciones no son reversibles. Digamos, si a uno le dice a uno, bueno, pues la primera a la derecha y la segunda y después a la izquierda. No es lo mismo primera a la derecha y segunda a la izquierda que al revés, primera a la izquierda y segunda a la derecha, porque uno va a acabar en otro sitio distinto. Y eso, claro, desde el punto de vista matemático, tiene importancia porque hay unos objetos matemáticos, como pueden ser las matrices, donde realmente el álgebra de matrices ha sido muy importante en la mecánica cuántica, que eso nos dice que las matrices, como sabéis, el producto de matrices no son permutativas, ¿no? Bien, entonces aquí realmente lo que quiero decir es eso, ojo con lo que... Aquí tenemos una caída de agua que cae aquí y luego parece que por su pie, bueno, realmente son las famosas imágenes de Escher, y aquí, bueno, pues también Salvador Dalí, la persistencia de la memoria. Les pongo eso para un poco ver hacia dónde queremos ir. Bien. Lo que quiero desarrollar es un poco la motivación, después la interacción de moléculas con pulsos láser, veremos que tienen que ser no láseres continuos, sino pulsos, después una serie de esquemas de control, resultados y conclusiones. Bien, hoy estamos este año, estamos en el año de la luz, y claro, el tema de la luz es importante desde la candela hasta la luz de las galaxias, pero bueno, nosotros... Yo concretamente soy químico y realmente, pues bueno, la agitación térmica y las vibraciones de la molécula hace que esa sea más o menos la realidad, eso es lo que quiere reflejar, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que queremos hacer es qué pasa con un rayo láser o con un pulso láser sobre una molécula, a ver qué efectos es el que le produce. Bien, lo primero que tendríamos que decir, bueno, aquí no pongo el átomo, pero ya se ve, son realmente dos órbitas, y realmente si la molécula, si el átomo está ahí excitado, o el electrón, que sería lo más lógico, realmente, bueno, pues está, digamos, enfadado, está en un estado de excitación, y entonces, pues, vuelve al estado fundamental emitiendo un fotón. Eso es lo que decía, que la química se explica por núcleos, electrones y fotones. Por supuesto, luego veremos una serie de cosas curiosas. El fotón no tiene masa, pero sí tiene spin, sí tiene velocidad y sí tiene impulso sería mejor decirlo, y hay fotones de muchos tipos, desde los fotones de las ondas de radio, que escuchamos cada mañana, hasta los fotones de la luz visible, de rayos X, etc. Bueno, pues una representación del campo electromagnético más o menos, y ahí sería lo que luego me quiero acercar un poco a, que es una especie de pulso, centrándonos básicamente en la parte eléctrica. No es que cada pulso sea un fotón, normalmente en cada hay que ver en un láser la fluencia del láser, el tiempo que tiene la duración del pulso, etcétera, y hay muchísimos fotones por pulso, de ese orden que les digo, porque claro, los números que barajamos, lo mismo empezando por el número de Avogadro, la densidad de radiación, etcétera, etcétera, son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, aquí vuelvo a repetir un poco lo mismo, viene, si está la partícula arriba, aquí estamos hablando de la emisión, sería el proceso contrario a la absorción, ¿no? Pues entonces aquí realmente lo que hace es la partícula baja abajo y emite un fotón. Lo que es curioso es que esta emisión es también direccional, y de eso es de lo que echará mucho mano digamos, el tema de los láseres. Por supuesto, y no tengo que citar a Einstein, digamos, de las tres situaciones que podría haber, si una partícula está ahí, son dos niveles, siempre tenemos, hablando del caso más sencillo, lo que Einstein con su
trataba de ver siempre que las cosas se podían reducir a simplicidad y hay que entender primero lo simple. Aquí es una emisión espontánea, pero luego hay dos fenómenos, dos situaciones, que sería la absorción inducida por el fotón que viene y se coloca la partícula ahí, o la emisión estimulada, ¿de acuerdo? Y estos dos fenómenos Einstein los trata exactamente de la misma manera. Se ponen unas ecuaciones ahí de conservación y enseguida lo que se obtiene es que, bueno, realmente, básicamente, cuando tienes dos estados, pues tienes absorción, emisión, absorción, emisión, absorción, emisión, que luego eso enseguida lo probó el Rabi con la frecuencia en los años 40, etcétera, pero básicamente ya estamos casi en centenario en otros muchos centenarios, otros hay más importantes, como el de la teoría de la relatividad general, de que les hablará el presidente. Y bueno, voy a rápidamente un poco, y perdonad porque digamos que es ciencia para todos, y entonces a mí me gustaría hablar un lenguaje, digamos, donde cada uno, digamos, sería como un trino de un ave, donde cada uno sintonizara. Yo voy a tratar, de momento estoy tratando de sintonizar por abajo, luego un poquito por arriba, digamos, dependiendo del nivel o del interés más o menos científico que tenga. O sea, la ciencia nunca traiciona, pero exige, digamos, un proceso de reflexión. Bueno, en el láser lo que tenemos es la cavidad, los dos espejos, y claro, está claro que para que no desaparezcan las ondas de una cierta radiación, lo que tiene que ocurrir es que tiene que ser un número semientero de longitud de onda lo que quepa entre las dos. Entonces, bueno, pues realmente entre una onda y la siguiente, pues esa es un poco, L es la longitud de la cavidad y la diferencia de frecuencias viene dada por esa fórmula. Puede haber muchas, aquí más o menos es la misma idea, quizás expresada de otra manera, y sigo avanzando. Bueno, el espectro electromagnético, no les he comentado, esto está colocado así, digamos que ahí estaríamos hablando de las ondas de radio, luego a continuación tendríamos pues infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, etcétera, rayos gamma, en fin. Los láseres, como todo el mundo sabe, más o menos tiene que haber como mínimo 3 niveles. O sea, un nivel del que partes, subes arriba, ahí se obtiene una inversión de población. Aquí en este caso hay una transición no radiativa, pero al final el lasing, el efecto láser viene desde este estado hasta el fundamental. O sea que aquí básicamente podemos reducir, este es el láser de rubí, el láser de CO2 básicamente lo que se excita es el nitrógeno. El nitrógeno luego tiene un proceso de transferencia de energía no radiactiva al CO2, y el CO2 digamos que lo que hace es en dos líneas muy juntas a otro nivel, o sea que básicamente estamos hablando también. Y ahí sería un láser de estado sólido, pero esa es la idea fundamental y para que no nos perdamos. Si ahora vuelvo a la química, que soy las moléculas, no, pues esta es la molécula de cloruro de hidrógeno, porque he hablado de cloruro de hidrógeno, hablo en fase gas, no estoy hablando del ácido clorhídrico en disolución, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros convenimos en esto no es real, lo único que es real son los núcleos, tal, ahí habrá un par de electrones, los representamos así. Lo que sabemos es que si tú comprimes mucho, como mucho puedes subirte por ahí y no se rompe la molécula, pero si el muelle va mucho más a la derecha, pues finalmente se rompe, ¿no? Eso es lo que en eso nos hemos educado todos los químicos, la curva de Morse, que ni siquiera lo pongo ahí, pero es la curva de Morse, lo más sencillo. Bien, claro, ahora tenemos que pasar ya a otra situación, como mínimo en una representación donde pongo ya la energía, digamos, y dos coordenadas puedo hacerlo. Aquí está un compuesto, un yoduro de los compuestos halógenos, con compuestos de carbono, con lo que sea. Entonces, básicamente lo que ocurre es que yo aquí, digamos que lo que tengo es esta curva, que sería un potencial casi armónico, que eso corresponde a la vibración del enlace CH. Después, ortogonal a él, lo que tengo es la distancia del IC con el carbono. Y básicamente lo que ocurre es que yo excito, y aquí, pues básicamente no lo puedo romper, porque ¿por dónde va a salir la molécula? La molécula o el resultado va a salir por ahí, por la derecha. Entonces tiene que haber una transferencia de energía
digamos, del enlace CH al enlace IC, pero eso siempre se hace a través de un ángulo. Entonces, claro, yo aquí no puedo representar más que 2 grados de libertad, porque tengo 3 en el espacio, uno es la energía y luego 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Pero yo creo que nos tenemos que empezar a pensar, y los químicos todavía a veces no lo hacemos, nos contentamos con la curva de Morse, y aquí tenemos digamos una curva de Morse que se rompería, y esta otra que se rompe, digamos, a energías más bajas. ¿De acuerdo? O sea que esa es un poco la idea. Entonces, claro, lo que ocurre es que una representación de una molécula como esta, muelles, ángulos, etcétera, stretches, bending, etcétera, eso no lo podemos representar gráficamente, pero sí que esta es muy ilustrativa, digamos, y ese cambio de alguna forma de paradigma es el que nos puede servir, digamos, en la química, porque la química usa todos los principios de la física y luego, pues bueno, parece que es una física un poco impura, porque al final las cosas se empiezan a complicar y ya... Bien, esto lo pongo ahí un poco para ver que aquí estamos pasamos de 2 dimensiones, Cimahue ya en el siglo XIII, hasta pasar a Mantegna, que son 200 años, de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Quiero decir que, bueno, pues en todo hay progreso, también en la química. Una reacción química, si básicamente para resumir lo que sería 3 átomos nada más, A más BC para dar a B más C, es decir, que B cambia de pareja. Entonces aquí están los reactivos y los productos. Normalmente lo que se hace, esto era estable, BC es estable, pero AB también es estable, y entonces la reacción transcurre así. Pero claro, siempre lo que tiene que haber, este es un valle y este es un punto de puerto. Entonces subes y luego bajas. Entonces que en una dimensión se ve así. Los reactivos suben ahí, digamos a ver quién se lleva la novia, la pareja, y finalmente pues la cosa va, lo podemos mirar también, todo esto es reversible, la reversibilidad microscópica funciona, los principios de la física por supuesto son. Bien, claro, lo que pintaba antes, normalmente cuando uno está trabajando con una molécula hay muchísimos grados de libertad, en principio 3n menos 3 de traslación y 3 de rotación o 2, entonces realmente es enorme, pero básicamente lo que se intenta hacer aquí sería 2 superficies de energía potencial, 2 sábanas, una aquí y otra aquí. Entonces, con un láser tú puedes subir hacia ahí, luego lo veremos, y llegas aquí y luego puedes... Pero, digamos que las coordenadas, digamos, estaría una torsión y un stretch o una tensión simétrica. En fin, que hoy día se habla de paisajes en química, donde puede haber desde reactivos a productos, podemos pasar por varios puntos de puerto, como en el giro, lo que sea, y entonces, bueno, esto es lo que se trata de ver. Esto matemáticamente es relativamente sencillo de ver, pero ya decía que en 2 dimensiones, digo que en 3 dimensiones solo podemos tratar o ver 2 grados de libertad. Bueno, lo que tratamos entonces aquí nosotros es lograr con una cierta selectividad, porque cuando uno estudia química orgánica, por ejemplo, dice, bueno, el producto fundamental de esta reacción es esto, pero dice, eso se obtiene con un 60% de probabilidad, un 30% se obtiene otro producto, un 10% otro. En realidad muchas veces las situaciones, digamos, son un poco sucias, ¿no? Son reacciones, cuando se tiene un rendimiento de un 60% o incluso menos, se dice que es una reacción muy buena, ¿no? Bien, entonces, volviendo un poco a la química, ¿qué clase de proceso es la reacción química? ¿Y por qué tardó tanto la química? Si casi tardó más de 100 años respecto a la física. Pues ¿por qué? Porque digamos que el tema del movimiento, de los astros, de la dinámica, pues era un poco, podía ser la matemática del continuo, pero la química exigía un poco que también la matemática y la física fueran evolucionando. Entonces había que hablar de condiciones de contorno, valores y funciones propias. Entonces, bueno, básicamente nosotros decimos hoy día que es el teorema de Sturley-Liouville, ya al principio del 19, Hamilton, etcétera, fueron los que en realidad se trataba de explicar un poco esa discontinuidad y la discretización. Eso lo digo para no hablar de las leyes ponderales y volumétricas que les gusta hablar a los químicos. Yo soy un químico, digamos, que usa un lenguaje un poco más físico. Pero bueno, las características de la química, en síntesis, pues como una novedad, la química crea su propio objeto
y se puede hablar de la no saturación de la naturaleza, es decir, digamos que ya se van los 65 millones de compuestos químicos, y por otra parte, en el análisis, que es lo que da la química física, pues consecuencia de la discontinuidad y consecuencia de la mecánica cuántica, pues hay realmente, tiene que uno meter la simetría, tiene que meter la cuantización, y aparecen siempre muchos números enteros y semienteros, que no siempre aparecen en muchas partes de la física, por supuesto, pero no en todas, ¿no? Entonces, bueno, recordando lo que había dicho Feynman, si hablamos un poco del control, pues claro, control en general, en condiciones macroscópicas termodinámicas, aquí lo que se puede hacer es escribir en función de la velocidad de reacción la variación de entropía. La variación de entropía y la variación del avance de reacción van en el mismo sentido, ¿no? Y en condiciones microscópicas, pues bueno, la dinámica de las colisiones. Pero aquí lo que tratamos un poco con el campo electromagnético, con la luz, lo que tratamos es qué pasa con un láser si tú excitas a un cierto punto. Pues lo que decíamos es que debido a las interacciones, la interacción vibracional intramolecular hace que uno dice, bueno, pues voy a enfilar la frecuencia de vibración del enlace CH en esta molécula. Y resulta que no se rompe el enlace CH, porque el enlace CH es más fuerte que el de carbono con bromo, y entonces el que se rompe, digamos, es el más débil. Con lo cual, digamos que ahí no se puede tener un control tan sencillo. Por otra parte, si nosotros metemos dos láseres, pues con dos láseres tenemos, alguien está pensando ya en el Raman, etcétera, o condiciones de bombeo de emisión estimulada, y lo que me va a interesar es volver al tema de los pulsos en coherencia y de la femtoquímica. Bien, aquí digamos que tenemos esta cazoleta que les pintaba antes y otra superficie excitada en el estado fundamental, y aquí solo escribimos, digamos, como un potencial armónico en la coordenada X, otro potencial armónico en la coordenada Y, y luego aquí una interacción. Bueno, esto está simplemente para ver qué es lo que queremos representar. Un paquete vibracional lo representamos más o menos un poco en horizontal, y aquí digamos que enseguida vamos a ver, está usted hablando de partículas, pero luego resulta que está hablando de paquetes, y está hablando de ondas que son los fotones, y está hablando que los fotones dan golpes como si fueran partículas. Entonces, bueno, quiero decir que es lo que decía de la intuición, si uno se tiene que dejar por ella, etcétera. Pero bueno, aquí la idea que quiero resaltar es que en espectroscopía siempre estamos en transiciones verticales, transiciones Frank-Condon, etcétera, y en dinámica reactiva transiciones horizontales. Bien, ¿qué pasa si, como decía antes, yo había logrado un láser, digamos, que tuviera una frecuencia que viene dada por el número de longitudes de onda que caben en la cavidad láser, ¿no? Entonces, y la intensidad fija. Entonces, bueno, si uno va a lo que dice la mecánica cuántica, que ya, digamos, el estado fundamental, digamos, hay más probabilidad de estar en el centro, cosa que contraviene la mecánica clásica, como sabéis, pues si yo excito llego a ese estado, pero llego a ese estado y como ese estado es un estado propio, el estado propio es estable y no evoluciona, simplemente, digamos, tendrá una cierta incertidumbre, pero no tiene evolución. ¿Qué pasa si en vez de tener, imaginaos que tenemos una serie de frecuencias, y este sería un paquete de una cierta anchura, y yo excito, y entonces como excito, pues excito coherentemente una serie de estados. Y entonces aquí uno recuerda cosas sencillas que le han contado, que nos contaba el profesor Galindo por los años 60, que una combinación lineal de estados propios no es un estado propio, sino solamente en el caso degenerado. Entonces, digamos que como no es un estado propio la combinación, entonces esto tiene que evolucionar en el tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir, y es lo que hace la idea de Zeebail, digamos, de la femtoquímica, fue una idea relativamente sencilla. Aquí coge el principio de incertidumbre de Heisenberg, otra forma del principio de incertidumbre, bueno, de aquí digamos que son observables el impulso y la coordenada, pero aquí el tiempo es un parámetro, pero bueno, tiene esa forma. Si divides uno por otro, al final te encuentras con una fórmula, digamos, relativamente sencilla, que es la imprecisión en el espacio es igual a la velocidad del grupo por
el tiempo, por la evolución en el tiempo, que eso es espacio igual a velocidad por tiempo, pero la idea tiene más miga de la que parece. Entonces, hay una localización en el sentido de que si el tiempo que transcurre no es muy grande, pues entonces el espacio, el desplazamiento tampoco ha sido muy grande. Esa es un poco la idea. Bien, ¿por qué pongo aquí esto? Pues lo mismo, me puedo dejar guiar por la intuición. Realmente estoy diciendo que la mecánica cuántica, las partículas, las estoy describiendo por unas funciones de onda, que muchas veces a veces no son reales, sino que son complejas. Pero bueno, ondas. Digamos que la materia viene descrita por una ecuación de ondas. Y por otra parte, estamos diciendo que los fotones pues dan golpetazos, dan impulsos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos, recurriendo otra vez a Escher, si aquí uno empieza a contar, pues empieza a contar, ve un pájaro, y ves pájaros hasta aquí. Pero si empiezas a ver de abajo, ves peces, y ves peces hasta ahí. Entonces, ahí hay una zona intermedia que depende de dónde hayas empezado, la ves como pájaro o la ves como pez. ¿De acuerdo? O sea que esa es un poco, eso es. Entonces, claro, la comprensión de la naturaleza no es lo mismo lo que veía gente, Aristóteles o Platón, de que el sol sale todos los días, etcétera, y lo que sabemos hoy día. Y aquí lo mismo, uno tiene que llegarle por la intuición, pero una intuición muy refinada. Bien, volviendo otra vez a la misma historia, aquí pongo un paquete de fotones que entonces excita coherentemente una serie de niveles. Y esa excitación coherente, cuando tú lo sumas, máximo, entonces en realidad tienes lo de arriba, y ese sería el paquete de ondas. Entonces, aquí estamos hablando una función en el estado fundamental, y aquí, digamos, el paquete de ondas, que es un estado coherente, y esto que pinto de azul resulta que son fotones, entonces es materia, fotones, materia, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Es lo que les decía antes, vale. Bien, entonces, volviendo ahora al tema de pulsos. Digamos que yo necesito tener pulsos porque si no, no hay evolución dinámica. Solamente puedo, lo de arriba lo subo abajo, pero no hay evolución dinámica porque paso entre dos estados propios. Entonces, ¿qué pasa si en un láser, con esas diferencias que decíamos antes entre pulsos, tengo, por ejemplo, 3? Entonces, si tú los sumas, entonces, pues cuando coinciden los máximos, aquí dará un máximo, y en otros puntos, pues no da máximo, aquí vuelve a dar el máximo, da máximo. Entonces, esos son realmente los pulsos, Y entonces hay un pulso, al cabo de un tiempo el pulso, al cabo de un tiempo el pulso. Esa es la forma de conseguir pulsos simplemente combinando 3 frecuencias. Por supuesto que la naturaleza está mucho más. Bien, aquí, para recordar, otra vez insistir en la misma idea, que me gusta mucho el tema de los diapasones, tenemos unos diapasones, esto sería sonido, pero en el fondo la idea es la misma, de 300 y 303 hercios. Entonces, pues bueno, aquí si sumas los máximos y tal, lo que da eso. Entonces, si yo aquí tuviera unos diapasones, que estoy tratando de mirar, pero no es fácil, he ido a físicas, pero no es fácil que... Entonces, esto realmente lo que se oye es... Esos son realmente los pulsos. Esos son realmente los pulsos. Cuando tengo muchos y los combino, pues tendría esta situación. Y aquí pues, simplemente es un cálculo matemático que se podía hacer. En mis tiempos se hacía hasta en el bachillerato casi. Entonces, digamos que tengo la envolvente lenta esta y luego la que evoluciona muy rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, resulta que hay un principio de incertidumbre en ondas, este es el vector de ondas y la imprecisión en la coordenada, resulta que eso es del orden de 2π, o sea que en realidad es curioso qué es lo que hicieron estos grandes sabios de principios del siglo XX, primero que sabían matemáticas, segundo que sabían física y que pensaron. ¿Vale? Entonces, bueno, un tema que es interesante también es hablar de la coherencia, porque bueno, aquí la radiación espontánea va dirigida en todas las direcciones, la luz que nos ilumina ahora, pues da sombra por todos los lados, no es un sitio para otro, no es... Y entonces la radiación coherente, digamos, es la que produce la emisión, digamos, la emisión estimulada. Y digamos que la coherencia viene dada aquí, y es todo lo que nos han dicho, digamos, de las dos rendijas de Fresnel, y pues luz más luz da oscuridad, y etcétera, que eso se puede seguir. Si tú aquí sigues a uno tal, pues parece que eso se te para, si le sigues a uno en concreto. Entonces se puede hablar mucho de la velocidad de fase, velocidad de grupo, etcétera, etcétera. Bueno,
Más cosas que se pueden lograr más cosas disponiendo de redes de difracción. Aquí tenemos este pulso de haz, conseguido de las formas que decíamos antes, sumando varios, y entonces aquí con este sistema de redes de difracción, lentes, espejos, etcétera, se puede conseguir que el pulso sea, este sea a la salida. ¿Por qué? Pues porque me puede convenir, digamos, excitar una molécula de esa forma, ¿no? Otra cosa que se puede conseguir también, bueno, ¿a qué se llama un pulso chirp? Chirp significa gorjeo o trino, que es lo que quería yo en esta charla, hablarle a cada uno de tal forma que nadie se perdiera del todo, pero claro, eso solo los grandes escritores son capaces de hablar, digamos, a diferentes estratos, ¿no? Bien, entonces, si aquí tenemos la combinación que decía antes, si movemos ligeramente esto aquí, como veis, se puede conseguir que estos pulsos sean de esta forma de barrido de frecuencias, o sea, que empieza uno a hacerlo muy lento y luego, digamos, que va más rápido, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que yo no soy experimental, pero obviamente tienes que tener un oscilador, luego tienes que tener realmente algo que junte esos pulsos, amplificador y compresor para lograr realmente pulsos que desde el inicial al final, pues, digamos, haya una gran diferencia y pueda conseguir. Entonces, no solamente en el control cuántico hace falta la amplitud, la frecuencia, la fase, la polarización, sino que también esto que decimos del barrido de frecuencia. Estos pulsos chirp o trinos o gorjeos, pues son también muy, muy importantes desde el punto de vista técnico, y eso, por supuesto, los físicos lo hacen desde hace tiempo y los químicos hemos decidido usar esas técnicas. Bueno, aquí vuelvo otra vez a la misma idea de antes. Si yo uso un pulso láser, excito coherentemente una serie de estados. Coherentemente quiere decir que, todos se ponen, en lo que están bailando en el coro, pues bailan, digamos, siguiendo unas pautas. Eso lo que determina es que la suma, la superposición, no es un estado propio. Por tanto, si no es un estado propio, evoluciona en el tiempo y hay que aplicar la ecuación de Redinger dependiente del tiempo. Y ahora empiezo a hablar de la ecuación de Redinger y ya seguiré un rato hablando de ella, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, la densidad de probabilidad, ya empiezan a aparecer los términos cruzados de las interferencias, y lo que es importante es que el paquete de ondas viaja adelante y atrás con el potencial, es decir, la molécula, digamos, se contrae y estira en el sentido de que va hacia la derecha, va hacia la izquierda, hay una evolución temporal. Eso, porque lo hemos pintado aquí en este sitio, pero si lo pintamos sobre un landscape, sobre un paisaje que describíamos antes, pues se le puede ver evolucionar a la molécula a lo largo del tiempo. Bien, y aquí tengo que un poco el tratamiento. Yo soy teórico, no soy experimental, entonces, bueno, el tratamiento de la interacción coherente, digamos, lo que nosotros separamos en las dos dinámicas. Por una parte el sistema material y luego al campo eléctrico hacemos un tratamiento semiclásico, o sea, no hace falta hacer la cuantización del campo electromagnético, ¿no? Consideramos un sistema molecular aislado, es decir, que estamos hablando en general de gases casi siempre, no estamos hablando de moléculas en fase condensada, ni estamos hablando de densidades muy altas, tendríamos que hablar entonces de la matriz densidad. Entonces tenemos un hamiltoniano molecular y lo que tenemos es la ecuación de Redinger, donde el hamiltoniano estaría la parte de la energía cinética, de la energía electrónica, perdón, de la energía cinética de los núcleos, aquí si queremos la interacción espin-órbita, y luego la interacción con el campo eléctrico. Así, el láser está metido, digamos, ahí. Eso es lo que se trata. Y, bueno, al final, pues todo es ordenadores, todo es métodos de integración numérica, etcétera. Bueno, pues uno puede empezar con la representación de autofunciones, y hay distintos métodos, Discrete Variable Representation, el tema de las grid de Fourier, etcétera.
Pero es importante escribir la ecuación de Redinger en esta forma cuando nosotros hacemos una integración numérica, digamos, con un cierto intervalo ahí delta de t. Para un estado, pues básicamente esto sería el propagador que nos lleva la función de onda desde este estado a este otro estado, vamos, a un tiempo delta de t, ¿no? Cuando estamos en el caso de dos estados, pues básicamente esta sería la función. ¿Por qué hablo del split? Que esto realmente sería así. Claro, aquí tenemos otra vez la misma historia. La energía cinética, digamos, conmuta o no con la energía potencial. Ese es el problema. En forma exponencial, digamos que hay un teorema que te dice que E elevado a la energía cinética más la energía potencial, E elevado a A más B, no es E elevado a A por E elevado a B, sino que realmente luego hace falta otro factor por E elevado ahí a un conmutador, ¿vale? Entonces, digamos, el split lo que significa es que yo divido la energía potencial en dos partes, o sea, divido por dos aquí, y ahí meto en medio la energía cinética. Eso sería, y funciona bastante bien, no hace falta, eso es para la integración numérica, para ver realmente dónde estoy, cuál es el valor numérico de la función de onda y en qué sitio está. Y los polinomios de Chebyshev, bueno, pues este es un operador global que se hace en base de posiciones. Este sería un polinomio de Chebyshev que yo creo que, bueno, lo cito. Y otras cuestiones también lo mismo, la red de Fourier. Aquí es importante que uno lee muchos textos de física, etcétera, y es curioso, esta relación a mí siempre me ha resultado interesante, que es una relación entre las tres deltas, la delta del incremento de R, esta sería la delta de Dirac, y esta simplemente es la delta de Kronecker. Bueno, el hamiltoniano, digamos, la parte del propagador potencial, pues es diagonal diagonal. Sin embargo, la parte de la energía cinética, lo que tenemos que hacer es realmente, claro, la mecánica cuántica la tenemos escrita en coordenadas y el tiempo, pero también la podemos poner en impulsos y tiempo. Lo que no podemos poner la función de onda en coordenadas e impulsos, porque el principio de incertidumbre nos lo impide, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar es, bueno, al final, en mecánica cuántica muchas veces es diagonalizar matrices, y eso es lo que muchas veces se hace, ¿no? ¿Qué pasa en un proceso de primer orden? Un proceso de primer orden, lo que ocurre es que, bueno, si tú tienes la función así, si la dejas evolucionar un cierto tiempo de 0 a t', luego la multiplicas por la interacción con el láser y después evoluciona otra vez entre un tiempo t' y t. Digamos que esto es algo, básicamente es una variante de un operador de Feynman, y hay que leerlo al revés, hay que leerlo en hebreo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea básicamente es, cuando tú estás aquí y excitas, pues claro, esto evoluciona. ¿Y qué pasa si metes un segundo láser? Pues si metes un segundo láser, pues depende de la diferencia de caminos. Si está en oposición de fase, pues ahí se anularía. Si estás en fase, pues los dos se suman, perdón, ahí se anularía y ahí estarían en oposición de fase. Aquí realmente, bueno, básicamente fuera del tema, no ocurre grandes cosas. Esto es lo que tenemos. Aquí yo cojo y bombeo, y entonces aquí, si el segundo laserazo que le doy realmente coincide con la frecuencia de vibración, pues mejor sobre mejor. Hay niños que son muy espabilados y aprenden enseguida a columpiarse en un columpio, ¿no? Bum, bum. Y hay otros que son un poco más torpes para hacerlo, ¿no? Entonces aquí uno, pues vale, si le das para atrás cuando ibas para adelante, entonces se te acaba, digamos, el movimiento, ¿no? Bien, aquí el tema interesante siempre es el tema de los tres niveles. O sea, tú excitas y luego de este nivel excitas al de arriba, y aquí lo que ves es se va a volver a repetir esto, primer pulso, luego después viene el segundo pulso, y después ver cómo van evolucionando las poblaciones. Ahí realmente, digamos, esto se trata simplemente de resolver numéricamente los pulsos consecutivos, ¿no? ¿Qué pasa en femtoquímica? Bueno, pues en femtoquímica tú tienes el sistema aquí, que es el φ0, le dejas, digamos que
los tiempos son de 0 a t segunda, de t segunda a t prima y de t prima a t. Y esto hay que leerlo al revés, parece que es un poco un galimatías, pero esto en hebreo se traduce perfectamente. Entonces, coges la función, operador, el operador de evolución temporal, el propagador, la multiplicas por el primer láser, ya la has subido arriba. A continuación, arriba evoluciona entre este tiempo a este, ¿vale? Entre t segunda y t prima. Después, a continuación, le das el segundo láser, que pasaré arriba, y aquí le dejas evolucionar. Entonces, esa es un poco la idea, es un diagrama tipo Feynman, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo Zeebaum? Básicamente, lo que se trata es hacer llegar, aquí tienes un sistema de vacío, bueno, esto es simplemente para decir que este experimento en su día pues costó más de $1 millón de dólares, ¿no? Bueno, y hoy día pues tampoco no mucho menos porque se ha devaluado todo, pero bueno, básicamente lo que se trata es que llegan dos pulsos y puede ser el mismo pulso, el mismo láser, pero aquí con este sistema de prismas yo le puedo hacer un cierto retardo. Como sabéis, en óptica, pues si avanzas el camino significa tiempo distinto, o sea, tiempo y distancia están absolutamente relacionados porque la velocidad de la luz está bien conocida. Entonces aquí, digamos que esto es un sistema de vacío, por aquí van saliendo las moléculas y lo que se trata es primero que le dé un laserazo el primer pulso y después por este pues el segundo. Básicamente eso es lo que hay. Bueno, ¿a qué viene esta historia? Y la idea del caballito es un poco, digamos, curioso. Digamos ahí se ve que en un momento dado el caballo, y había ciertas dudas, esto se resolvió ya en el final del siglo XIX, en un momento el caballo no corre como nosotros creemos que vienen los bárbaros y atacan con las dos patas para adelante, como veis no las echan nunca, pero sí que hay un momento en que están los cuatro en el aire. Bien, entonces eso es lo que sería el estado de transición. En mecánica, en química siempre se decía que el principio de incertidumbre, no sé qué, que no se iba a poder, porque había de 10 elevado a menos 13 segundos y eso realmente era inasumible, que tal experimentalmente. Bueno, pero básicamente eso no es verdad. Tenemos la molécula de yoduro de sodio, estamos hablando de fase gas, y esta molécula se comporta, tiene un potencial iónico muy profundo y que va para allá, y luego un potencial covalente. Pero claro, hay una especie de cruce prohibido casi a 7 angstrom, de tal forma que lo que se tiene es la superficie de abajo y la superficie de arriba. Entonces, cuando tú excitas aquí, entonces esto empieza a moverse, y cuando llega a esta zona, pues hay una cierta probabilidad de transición y pasa a los productos. Pero, si no, pues llegará hasta ahí, que se había colado ya por ahí, y vuelve otra vez. Y luego está, digamos que resulta que obtienes tú una señal, de ahí que llegan los productos, otra señal, entonces digamos que con una serie de delays lo que se puede ver es cuánto dura el estado de transición. Este fue uno de los experimentos, esto está ya, digamos, en los libros. Ahora uno se coge un libro de química y estudia cinética química, bueno, pues le tiene que salir esto, básicamente, ¿no? Bien, cuando estamos en campos fuertes, era un poco lo que decía antes, tenemos los dos estados, y ponemos la ecuación de Redinger, tenemos la frecuencia de Rabi, aquí no me voy a entretener mucho en la de sintonías, etcétera, pero básicamente la probabilidad de transición, que es lo que está siempre en dos niveles, uno se coge un libro de mecánica cuántica y tienes absorción, emisión, y estos diferentes máximos, diferentes alturas, pues depende un poco de la desintonía que haya entre los láseres. Otra cuestión que puede ser interesante también es que, bueno, hasta ahora nosotros siempre habíamos estado hablando de superficie de energía potencial, de abajo, la de arriba, pero hay una forma bastante interesante, y aquí donde decimos siempre que las transiciones son espectroscopía vertical y dinámica, digamos, horizontal o que no. Pero si nosotros le sumamos a los estados, a la superficie de energía potencial le sumamos el campo del láser o la luz del láser, entonces digamos que los estados, lo que se llama estados vestidos, dressed state, de la luz, entonces realmente es otra forma de representar. Entonces aquí no se cumple que las transiciones sean verticales en espectroscopía y horizontales, pero bueno, el problema se puede resolver, y aquí, como siempre, es cuando uno era niño, cuando recordáis cuando el giro de los ejes y tal, seno, coseno, bueno, seno, tal, todo ese tipo de cosas. Bien, pasamos entonces ya a lo que sería el centro de la
pero tengo que ir por temas más técnicos. ¿Qué esquemas hay de control? Hay unos esquemas que son impulsivos o perturbativos, otros simplemente el que está más cerca de la idea de ondas, de amplitud y fase, luego otros que serían adiabáticos más a tiempos largos y otros variacionales o más generales, más tipo ingenieril, etc. Entonces, la idea, primero es el método de bombeo, tú bombeas, luego a continuación el sistema evoluciona y de ahí tienes que dar otro pulso láser y lo tiras hacia abajo y luego eso evoluciona. Este sería el pulso de bombeo y este sería el pulso de sonda o de sondeo. Entonces, en el tiempo, ni siquiera pongo qué tipo de molécula es esta para no hacerlo a la cuestión compleja, de cómo va evolucionando, digamos, de una situación a otra, y aquí todos son las posiciones que va teniendo esa molécula. El tema de la interferencia cuántica, esta es una idea más, digamos, más sencilla, es decir, cuando es el tema de que partes de aquí y si tienes dos frecuencias, uno que tiene el omega y luego omega 2, pero resulta que omega 2 es 3 veces omega 1. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta, aparte que pueden variar también las amplitudes, pero básicamente lo que se trata es si al llegar aquí arriba, digamos, está en fase o no está en fase. Está en fase o está en oposición de fase. Esa es una idea muy de ondas, y es la idea que pusieron Brumer y Shapiro, y tendría que ver más o menos con esa idea de las interferencias. Otra historia que tiene que ver más que nada con el Raman, y esto sí que puede ser interesante. Si yo quiero pasar de ABC a ACB a través de un estado excitado, resulta que alguien lo que puede pensar, digo, bueno, pues primero das el láser de bombeo y de aquí das el de sondeo, digamos el Stokes, para entendernos, ¿no? El Stokes, la terminología que usan los espectroscopistas. Bien, pues entonces resulta que cuando uno hace las ecuaciones aquí, resulta que antes de que se pueble ABC, lo que hay que hacer es realmente empezar en el orden antiintuitivo. Primero hay que encender el Stokes y después el de pulso, para que las cosas funcionen. Y esto, digamos que se podría ver quizás en esta situación. Yo quiero pasar, y es un esquema antiintuitivo, y quiero pasar de esta situación a esa, y no por efecto túnel ni por nada del tiempo. Entonces, alguien podrá pensar, bueno, pues realmente aquí está ya el orden antiintuitivo. Este es un efecto star dinámico, en el sentido que el efecto star, como sabéis, separa los niveles, ¿no? Entonces, si vamos avanzando, primero enciendo ese, que es el Stokes, y lo que me separa es estos niveles. A continuación, si voy avanzando, ahora realmente como empieza a aparecer el de excitación, entonces ya básicamente lo que ha hecho va a separarlos. De momento no pasa nada, estoy ya ahí, pero todavía tiene que disminuir el rojo y crecer el azul. Entonces, realmente ha disminuido el rojo y se ha hecho 0. Y entonces ahora ya, si yo dejo evolucionar, resulta que ya me ha pasado al otro lado. Pero claro, esa no es la situación. Todavía tengo aquí campo láser, digamos, de bombeo. Y entonces ahora ya, cuando me desaparece, pues tengo, digamos, la situación esa. ¿De acuerdo? O sea que básicamente esta es un poco la idea anti-intuitiva. Primero es el Stokes y después el de bombeo. Separo, primero y tercero, después a continuación sigo evolucionando, ahora este lo subo para arriba. A continuación, ¿qué es lo que hago? Baja, porque el S desaparece, digamos, el Stokes ya desaparece, y luego a continuación, y entonces el efecto que he conseguido es pasar la pelota de un lado a otro, ¿vale? Esa es un poco la idea del esquema este. Bueno, pues aquí estaría un poco el resumen de las tres situaciones. Si pudiera entretenerme un poco más en los pulsos chirps, digamos que es el barrido de frecuencias, pues se puede conseguir pasar de un estado a otro. El chip tiene una cuestión muy curiosa porque es muy bueno, porque no hace falta que haya sintonía, digamos, entre estos niveles.
la frecuencia puede ir y puede haber una desintonía hacia el rojo o hacia el azul. Bien, otros métodos de control, lo que se trata es, digamos, de lograr situaciones, lograr pulsos que a mí me lleven al estado final sin, de la forma más sencilla posible. Hoy día, en química, ahora no se llevan los pasos, uno se coge un aldehído, pasa después a otra situación, a un éster, luego tal. No, hoy día lo que se trata son, en vez de síntesis de 20 pasos o de 30 pasos, lo que se trata de hacerlo todo en muy pocos. Aquí se trata un poco de lo mismo, lo que se trata es de conseguir, partiendo de este pulso, lograr un pulso que a mí se me adecue, o sea, decir, es un poco el control más. Aquí, entonces, la idea es, yo tengo un pulso inicial, una siembra inicial, una idea inicial que tengo, a continuación con estos arrays, yo lo que hago es, el pulse shaper me lo cambia el pulso a otra situación distinta y compruebo en el experimento a ver qué resultado me da. Si eso no me va muy bien, pues entonces cambio otra vez, voy ahí y lo cambio. O sea, ese sería un poco, y es una especie de logaritmo de algoritmo de aprendizaje, perdón. No se necesita saber el hamiltoniano, eso para los que somos teóricos, a mí esto siempre le tengo un poco de manía, porque quiero saber lo que hago, pero curiosamente por olfato, y han sido incluso algunos físicos, como Gustav Gerber en Alemania, etcétera, lo que dijo, bueno, pues yo voy a empezar a tirar así a lo loco y sin saber el hamiltoniano del sistema voy a ver si eso se me adecua o no. Es decir, que aquí está repetida un poco la misma idea. Con todas estas historias yo lo que puedo lograr es pulsos, cambiando aquí en esta red de difracción, etcétera, situaciones, y puedo tener, por ejemplo, pulsos tan extraños como este y que me lleven a las situaciones que yo quiero. ¿De acuerdo? O sea, aquí, bueno, el control en fase líquida es lo que quisiéramos los químicos, pero está puesto un poco como ejemplo. Entonces, aquí concretamente, estos compuestos del ciclopentadienilo, de hierro, etcétera, entonces, o bien puedes conseguir quitarle este ciclopentadieno o bien, digamos, dejarlo. Entonces, puedes tener un rendimiento de una situación a otra, y estos son los pulsos experimentales. Porque claro, esto es demasiado grande, demasiado complicado, tiene demasiados átomos para poderlo estudiar, escribir un hamiltoniano, hacer lo que decía antes de integrar con los propagadores, etcétera, eso, olvidarnos. Pero bueno, la urgencia hoy día de hacer cosas está en el control óptimo, que es, bueno, al principio parece uno que está matando pulgas a cañonazos, pero después pues va refinando y se consigue. Bien, y con eso, básicamente, luego haría alusión a ciertas cosas, o sea, no podemos tener esta charla un poco sin hablar de la fotosíntesis. Aquí realmente, hasta ahora lo que estaba hablando es de cómo nosotros podemos coger los fotones para someter a torturas a los átomos y hacerlos girar, cambiar, reaccionar, romperse, los enlaces, etcétera. Aquí, digamos, es un poco al revés, es la naturaleza, en su evolución después de tantísimos miles de años, que la luz del sol le dice, bueno, es un poco como Espronceda le dijo al sol, no, para, óyeme, oh sol, yo te saludo y estático ante ti, me atrevo a hablarte, ardiente como tú mi fantasía, bla, bla. Pero entonces aquí realmente es la naturaleza, la materia, los electrones, los núcleos, digamos, mejor dicho, todas estas situaciones tan súper complejas, esto ya es la química supramolecular, digamos, la estructura de los cloroplastos, donde están las clorofilas, las feofitinas, en fin, situaciones, esto sería, digamos, en situaciones lo que se llama light harvesting antena, o sea, antenas colectoras de luz, son los que cogen a la naturaleza, cogen a la luz solar y la someten, no a torturas, pero decir, bueno, voy a emplear todo lo que tú me mandas, que es terrible, que eso me quema, voy a someterle a ciertas situaciones. Entonces, digamos que esta sería un poco la estructura, aquí están colgadas las clorofilas, entonces por aquí estaría el centro de reacción ahí dentro. Entonces, bueno, el cloroplasto, las clorofilas, ahí están las lamelas, ahí se tienen cosas al final de diferenciar de potencial, al final, claro, esto al final es química también acuosa, porque es la química, digamos, en fase condensada, ¿no?
Pero básicamente de lo que se trata es, hay unos procesos de conversión interna y otros de transferencia de energía, pero básicamente en todos estos procesos uno se debe guiar, lo que pone aquí B850, 850 son los nanómetros, por tanto son las longitudes de onda más largas, y al final lo que se trata es de coger energía que estaba a frecuencias y fotones más altos y llevarlos hacia situaciones de fotones más bajos, porque los fotones más altos son realmente quemarían a la materia, ¿no? Pero bueno, aquí no estoy hablando, serían las primeras fases de la fotosíntesis que hoy día se está estudiando, si es un proceso coherente, etcétera, pero bueno, luego al final, pues lo que nos han contado, ¿no? El CO2 más agua, pues al final da... Bien. Esto sería otra situación que no me voy a entretener porque el tiempo ya va corriendo demasiado. Un poco la transición cis-trans en el retinal, en la rodopsina, entonces aquí realmente son superficies de potencial que aquí se cortan, hay una intersección cónica ahí. Una representación tridimensional es un poco lo que os decía antes, y aquí digamos que tenemos un enlace, digamos una tensión, y aquí tenemos un twist, una torsión, la isomerización, que estaría relacionada con eso, y básicamente de lo que se trata en el mecanismo de la visión tiene que haber un lugar, un proceso de fotoquímica, donde tú partes de una situación donde estiras un enlace básicamente, y luego después tiene que haber un twist, digamos, una isomerización cis-trans para que digamos, tenga lugar el proceso. Otras cuestiones, bueno, pues el estilbeno, todo el mundo sabe, dos ciclos de benceno y hay un doble enlace, entonces, pues bueno, uno puede girarlo de esa forma, donde ha pasado de aquí a aquí, o bien puede hacerlo de otra historia. Entonces, bueno, pues son los mecanismos de flip o de twist. Estos son unos alemanes que lo han hecho ya hace algunos años. Por otra parte, bueno, pues otras situaciones más queridas para los químicos, ya hablamos de enlace dativo, que no es un enlace ni covalente ni iónico tal, pasamos de una situación iónica a una situación covalente y podemos obtener con diferentes rendimientos un producto u otro, ¿no? Ya tampoco lo quisiera decir porque he hablado todo de fentoquímica, pero aquí pongo un ejemplo de la molécula de N2O2, el dímero de NO, donde realmente esto ya no se hace con fentopulsos, sino que sería con atopulsos, ¿no? Entonces, realmente los electrones, debido a que su masa es muchísimo más pequeña, pues se mueven en unas velocidades muchísimo más grandes que los electrones, y toda la reacción química que yo he puesto hasta ahora, hemos estado hablando de enlaces, muelles, giros y tal, realmente habría que ser muchísimo más preciso y decir que son los electrones, son las nubes de electrones realmente los que llevan a los núcleos a posicionarse en situaciones distintas, porque esas superficies de energía potencial no son más que el campo, la realidad tal y como la ven los núcleos, que están sometidos a la nube de electrones que le rodea, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un campo, digamos, incluso más atractivo, más complicado, pero bueno. Total, que para resumir, pues necesidad de introducir métodos de control coherentes de reacciones químicas, hace falta la óptica cuántica de pulsos láser ultracortos. Aquí querría enlazar también con otra cosa que los químicos usan mucho, la resonancia magnética de pulsos y las personas que hay. No he hablado para nada de controlabilidad porque ni soy matemático ni ingeniero, pero que sepáis que hay un tema tremendamente importante, la controlabilidad, bueno, pues está la matemática, las álgebras de Lie, etcétera, un montón de cosas. Y en los objetivos del estudio, bueno, pues se puede estudiar dinámica estado a estado o dinámica sobre superficies de energía potencial y bueno, y finalmente algo de lo que no he hablado es dinámica conjunta electrónico y nuclear, ¿no? Y nada más. Esto es mi charla. Gracias.